y como las madres están ocupadas en varias labores, se van a hacer otra actividad y después de pasar un tiempo, 15, 20 minutos, ve al hijo, a la hija y me trajiste lo que te pedí. Ahorita voy corriendo. Yo quiero decirles a los niños, adolescentes, jóvenes que están aquí en el templo, aun aunque si su padre no es cristiano o si su madre no es cristiana, ustedes por la obediencia van a ser de gran testimonio y los pueden ganar para Cristo. Yo recuerdo desde mi niñez, cuando en la iglesia donde asistíamos, niños, adolescentes, jóvenes, que sus padres no eran cristianos y los ganaron para Cristo por la obediencia de ellos. De manera que en un hogar cristiano, los hijos deben obedecer a sus padres. Punto 2. En un hogar cristiano, los hijos deben honrar a sus padres. En un hogar cristiano, los hijos deben honrar a sus padres. Voy a leer los versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay 613 mandamientos y este es el primero que tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos padres cristianos? Y esto que quiero comentar, no quiero hacer sentir mal a alguno de ustedes, sino que lo hago para que nuestros jóvenes, señoritas, vean lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿a cuántos padres cristianos a la hija cuando tenía un novio no cristiano o una novia o el joven una novia no cristiana, les dijeron y todavía les dicen, hijo, hija, no te cases, no te conviene, no es bueno? La palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual. Y yo recuerdo a jóvenes, señoritas, decirles, no te preocupes, papá, yo lo voy a cambiar. No te preocupes, mamá, yo la voy a cambiar. O con el tiempo va a cambiar. Déjenme decirles que de muchos casos así son pocos los que se convierten al Señor. Y es precisamente lo que Dios quiere evitarles, jóvenes, señoritas, y ustedes sufran. Dios quiere la felicidad de ustedes. Recuerdo de mis tiempos, jóvenes y señoritas con los cuales íbamos a los campamentos, teníamos reuniones los domingos en la tarde a las 7 antes del culto de la noche. Estábamos en el grupo, en el coro, éramos integrantes del coro o en algún grupo musical de la iglesia. Íbamos a campamentos, íbamos a las misiones, a evangelizar casa por casa. Y algunos de ellos, yo recuerdo, se casaron, jóvenes señoritas se casaron con inconversos. Y hoy en la actualidad están divorciados o viven una vida difícil. Cuando nace el hijo o la hija, el primero, el niño o niña, los papás del que no es cristiano, del inconverso, le piden al hijo o a la hija, hay que bautizar al niño. Vamos a bautizar a la niña. Y empieza, hermanos. Si no había problemas antes, pues ahí es cuando empiezan a recrudecerse. Dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero que busquen Proverbios capítulo 10, versículo 21. O Salmos, Proverbios, después de los Salmos. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Salomón escribió, es el autor de estos proverbios. Salomón fue el hijo del rey David. Y en el versículo 1 del capítulo 1 él dice los proverbios de Salomón.
¿quién le dio la sabiduría a Salomón? ¿La obtuvo él estudiando? Dios se la dio. De manera que bien podemos decir que el autor de los proverbios es Dios. Dice así, versículo 21, 10-21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas se nos han adelantado por su necedad, por no haber honrado a sus padres? Muchas veces los padres les han dicho en los tiempos anteriores y hoy en la actualidad, cuando los hijos van a una reunión y piden permiso, está bien, pero no quiero que llegues tarde, por decir, quiero que estés aquí a las 11. Ya son las 11, 11:30 y no llega el joven, no llega la señorita y empiezan los padres a preocuparse. 12, 12:30 y a ver, vamos hablándole. La ventaja de hoy es el celular, pero cuando llaman, no contesta. Y ya 1:30, 2 de la mañana llega el joven, llega la señorita y ¿qué crea? Un ambiente de discusión, un problema familiar. ¿Cuántas veces los padres les dijeron o siguen diciendo todavía en la actualidad a los hijos, cuando es un hijo que no es creyente, le dicen, está bien hijo, tómate pero una cerveza, no vayas a tomar más, no te vayas a alcoholizar. Les voy a, quizá ustedes recuerden este caso, hubo una reunión de unos preparatorianos acá en olvidé en Río Blanco. Fue un viernes y eran las posadas. Y tuvimos una reunión ese día en la iglesia, aquí en el templo, con el pastor, ministros y diáconos. Y terminamos temprano, como 9:15, 9:20, y nos fuimos cada uno de nosotros a nuestros hogares, nuestras casas. Para llegar a casa, Avenida Valdepeñas, encuentro que está acordonadas las cuatro cruces, porque son 2 avenidas. Los 4 cruces totalmente cerrados, ambulancias y ¿cómo se llama? Patrullas, policías también. Entonces tuve que rodear mucho hasta que cerca de casa hay una tienda. Llegué allí para hacer unas compras y la persona que atiende obviamente me conoce y me preguntó, ¿sabes lo que pasó? Le dije, no sé. Y él me confió, él me contó la historia. Dice que uno de los jóvenes, ya estando en la reunión, pues empezó a tomar y a tomar, se alcoholizó. Llegó el tiempo en que le dijo, pues bueno, ya me voy, nos vemos. Y una de las compañeras le dijo, yo te acompaño, yo vivo ahí cerca y sirve que me dejas ahí ya cerca de casa. Abordaron la camioneta, salieron de la colonia Río Blanco y ya pasando por la avenida Valdepeñas, los que lo vieron dicen que iba zigzagueando, perdiendo el control, una camioneta muy fuerte, a una velocidad muy fuerte. En su cruce con la avenida Federalistas, atropelló a un niño, atropelló a 2 comensales que estaban en una cenaduría, de esas que se ponen en la calle, para finalmente impactarse en un árbol. Murió el joven, murió la señorita, su compañera, el niño y los 2 comensales. 5, una tragedia. Era muy probable que los padres le hubieran dicho, hijo, no tomes, por favor, o si vas a tomar, toma poco. Y ese joven no hizo caso, no honró a sus padres. Y ocurrió una gran tragedia. Por eso Dios no se equivoca. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso es lo que Dios quiere para ustedes, jóvenes, señoritas, de manera que en un hogar cristiano los hijos deben honrar a sus padres. Como punto 3, en un hogar cristiano los padres no deben provocar a ira a sus hijos. En un hogar cristiano los padres no deben provocar a ira
a sus hijos. Dice el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero que busquen Colosenses 3:21. Efesios, Filipenses, Colosenses, el mismo problema, pero ahora en Colosas. Y el mismo apóstol Pablo, también igual que en Éfeso, también en Colosas, había problemas en la familia, había problemas en el hogar. Dice el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar. En un lenguaje moderno es sacarlos de quicio. Eso es lo que es exasperar, es sacarlos de quicio, es decir, provocarlos a ira. Y la ira, consulté en varios diccionarios la definición de ira, y uno de ellos define la ira como un apetito de venganza. Fíjense nomás. Es un apetito de venganza. Y yo, mientras preparaba este sermón, dije, bueno, la Biblia, el apóstol Pablo dice que no los exasperemos. Y me hago una pregunta, ¿cómo los exasperamos? Por eso puse esa pregunta. ¿Cómo los exasperamos? ¿Cómo los hacemos enojar? ¿Cómo los airamos? ¿Cómo los provocamos a ira? No soy psicólogo, pero Dios me da luz para algunos, Dios me dio luz pues para comentarles a ustedes, hacerles partícipes de cómo podemos a veces los padres exasperar a los hijos. Por ejemplo, con mandamientos humillantes. Con mandamientos humillantes. Voy a dar algunos ejemplos. No son los únicos, ni son ni los últimos. Son algunos que Dios puso en mi mente, en mi corazón. Por ejemplo, mandamientos como eres muy tonto, eres muy tonta, no sabes hacer nada. Cuidado, hermanos. Este mandamiento los hace exasperar, los hace enojar. Si nuestro hijo es torpe o nuestra hija es torpe para hacer alguna actividad, hay que enseñarle, que ayudarlo, pero nunca usar este mandamiento. Que nunca salga de nuestros labios esta expresión. Deberías de ser como tu hermano, deberías de ser como tu hermana, comparando. Nunca, hermanos, hay que comparar a nuestros hijos. Todos son diferentes. Nosotros somos 11 hermanos y los 11 somos diferentes. Sí guardamos algún patrón, pero somos diferentes. Y en ocasiones los padres, mira, deberías de ser como tu hermano, él saca puros 10, cuadro de honor, y tú mira 8, no eres por ahí un 10, estás sacando. Nunca hay que compararlos. ¿Cómo saben ustedes, hermanos? Y nosotros tenemos la costumbre de que, no, va a ser un ingeniero, va a ser un doctor, va a ser un arquitecto, un maestro, un abogado. Eso es lo que nosotros pensamos, pero ¿qué tal si nuestros hijos tienen otro talento? ¿Qué tal si quiere ser un escultor? ¿O qué tal si quiere ser un pintor? No me refiero a de brocha gorda, pero con todo respeto para ellos, sino cuadros. ¿O qué tal si su hijo o su hija quiere ser un músico? Yo recuerdo jóvenes de mis tiempos de la iglesia que son músicos y que viven de la música, De manera, hermanos, que hay que tener cuidado, nunca comparar a los hijos. Y si ellos tienen otro talento, hay que dejarlos. Uno muy conocido, eres la oveja negra de la familia. Un mandamiento que humilla. Eres la oveja negra de la familia. En una ocasión, pasado mucho tiempo,
coincidí en una reunión con uno que estuvo conmigo en los primarios, intermedios, jóvenes, y coincidimos en una reunión y estábamos recordando los tiempos pasados. Y le pregunté por bueno, ya era joven, que en su tiempo era un niño muy difícil, de los que hacía llorar a las maestras de la escuela dominical, de los que tremendo, vago. Y le pregunté por él, oye, ¿y fulano de tal? Pues, ¿qué crees? Dice, es médico, está en Francia, está un posgrado y sigue asistiendo a la iglesia con su esposa y sus hijos. Hermanos, hay que tener cuidado. No sabemos nosotros cuándo Dios va a tocar ese corazón de ese hijo, de esa hija, y la va a cambiar y la va a transformar. De manera que hay que cuidar este mandamiento. Estigmatizarlos, categorizarlos, así es un peligro muy grande. Hay que cuidarlo, hay que cuidar eso. Yo anoté, tú nunca te vas a casar. Estás muy gordito, estás muy gordita. Cuidado, hermanos, cuidado con estos mandamientos. Hay un dicho muy mexicano y los dichos tienen sabiduría. Siempre para todo roto hay un... Ay, hasta ustedes se lo saben, ¿ya ven? Es un dicho, es del mundo, pero trae enseñanza. Recuerdo una hija de un pastor, que ella era regordeta, gordita, aunque hizo dietas y buscó la manera, no pudo adelgazar. Y yo recuerdo que dijo, ¿saben qué? Quien me vaya a querer, me va a querer así, gordita. Se casó, ya es abuela. Hermanos, cuiden estos mandamientos, porque los marcamos para toda la vida. Ustedes no saben lo grande y maravilloso que puede hacer Dios en la vida de ellos. También, ¿cómo los exasperamos? Con presión exagerada. Así le llamé yo. Con presión exagerada. Es el punto B. Con presión exagerada. Recuerdo cuando nos reuníamos los varones, uno de los hermanos nos dio su testimonio. Y él decía, no, en casa la disciplina fue férrea, casi castrense, militar. Dice, cuando su papá les mandaba llamar, tenían que acudir inmediatamente y casi hasta cuadrarse, dice. Teníamos que hacer así. Todos tuvimos problemas con él, todos. Mis hermanas, mis hermanos, yo también. Era una situación difícil, complicada, y así lo vivimos. El carácter de mi papá era muy fuerte, muy recio. Hace muchos años, estábamos en un grupo musical, mis hermanos y yo, 1980, juvenil cristiano, y grabamos 2 discos. El Señor nos permitió, Dios nos permitió grabar 2 discos. Y un hermano de Chihuahua nos invitó al estado y para recorrer varias ciudades, promocionar el disco, pero a la vez era evangelístico. Empezamos, recuerdo, por Ciudad Jiménez, Camargo, Parral, no recuerdo así en ese orden, pero Camargo, Parral, Ciudad Delicias. Llegamos hasta Ciudad Juárez, pero antes de llegar a Ciudad Juárez, un domingo llegamos a la ciudad de Chihuahua y teníamos una presentación a las 12 del mediodía en una iglesia. Y durante de 11 a 12 estuvimos en el patio del templo descansando para la presentación, porque nosotros nos encargábamos de todo el tiempo, testimonios y los cantos. Y recuerdo que estábamos descansando y uno de los jóvenes del grupo estaba platicando con una señorita, con una joven de la iglesia, y yo estaba cerca de ellos. Yo recuerdo que pues, estaban platicando muy bien, estaban muy a gusto. Él no la estaba cortejando, ni mucho menos, estaban platicando. Cuando pasa el papá, que era un diácono, y de una manera fuerte le llamó la atención a la hija y al joven, pues
ya se imaginarán, la hija rompió en llanto. El hermano que nos invitó, como lo conocía, le tomó aparte y ya le dijo, hermano, hasta que lo logró convencer. Pero yo no sé el impacto de esta acción de la hija, qué tanto le perjudicó, no sé, hermanos, pero le llamó la atención de una manera fuerte y seguramente la avergonzó delante de nosotros. ¿Qué hacen los hijos o las hijas cuando hay en el hogar una presión extrema? Lo que hacen es casarse para salir, y no son todos los casos, para salir de la casa, para salirse del hogar. ¿Cómo los exasperamos? Con disciplina inconstante. Con disciplina inconstante. Así le llamé yo. Es decir, cuando nuestros hijos, el hijo o la hija comete una falta leve, no grave, lo maximizan los padres. Cuando cometen una falta grave, lo minimizan o casi lo pasan por desapercibido. Y yo he escuchado la siguiente expresión de una situación similar. Cuando los hijos dicen, bueno, ¿quién les entiende? Cometí una falta leve y hicieron un escándalo. Cometí una falta grave y no me dijeron nada. ¿Quién les entiende? Causa en los hijos ese enojo, esa molestia, una disciplina inconstante. Dice la segunda parte del versículo 4, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hablar de la disciplina. Debe y puede ser verbal y corporal. Vamos a hablar de la disciplina verbal. Los adolescentes, cuando ustedes castigan a un adolescente, hijo suyo o hija, por ejemplo, yo voy a mencionar algunos. Les digo, no son los únicos ni son todos. Yo, por ejemplo, digo, no vas a utilizar el celular, dámelo. No, que dámelo, estás castigado, estás castigada. Y ustedes pongan el tiempo, una semana, mes, medio año, no sé, ustedes, unas horas. Ustedes son sabios para el castigo. Ustedes digan, hijo, no vas a usar el celular. Ahora el celular, los adolescentes se sienten desarmados. Si no tienen el celular, sienten que la vida se les va. Entonces, es una manera. Otra, cuando nos dicen, papá, voy a ir al cine con mis amigos, o la hija, mamá, tengo una reunión con mis amigas, no vas a ir, estás castigada. No, pero que estás castigado, estás castigada. En mis tiempos no había más diversión que la televisión. De manera que cuando nos disciplinaban, por ejemplo, en mi caso, cuando me decían, ¿sabes qué? No vas a ver el fútbol, no vas a ver jugar a la América. Así es de que para mí era un castigo. No sé si hoy en la actualidad ya la televisión ya casi no, pero bueno, yo lo anoto, no vas a ver la televisión. Y hay que explicarles el porqué del castigo. Mira, te castigué, te quité el celular, no te dejé ir con tus amigos, porque te pedí que asearas tu cuarto, no lo hiciste. Te pedí que fueras a la tienda, no fuiste. Te pedí que me hicieras esto, no lo hiciste. Explíquenles el porqué del castigo, el porqué de la disciplina. Vamos a hablar del castigo corporal. Vamos a hablar ahora de los niños pequeños. Siempre, hermanos, siempre que vayan a disciplinar a sus hijos pequeños o castigarlos en las asentaderas. Nunca en esta parte de la mano. Yo he visto padres que golpean a sus hijos aquí, 2, 3 manotazos fuertes en esta parte, hace que las venas se salten y podemos provocarles un daño en la mano de nuestros hijos. Nunca en la cabeza, los famosos coscorrones. Esto irrita a los hijos, los coscorrones. Nunca en la cabeza, y menos a utilizar algún aparato o algo para golpearlos. Nunca en la cabeza. Nunca también delante de sus compañeritos, compañeritas.
Me tocó ver cuando yo iba por David, cuando mi hijo estaba en el kinder, en la guardería, y me tocó ver maestras que le decían al papá o la mamá, viene por favor, y así delante de todos. Hoy su hijo se portó muy mal, su hija se portó, y ahí mismo el papá y la mamá ya le estaban dando. Hermanos, hermanas, nunca delante de sus compañeros, nunca delante de sus compañeritas, porque esto los avergüenza. Y ya después los niños no van a querer ir a la escuela, están avergonzados. Ya llegando en casa, cierren la puerta y ahí sí. Y no le hace que lloren, no, el llanto no va a causar ningún problema. El castigo debe ser justo, no debe ser exagerado. A veces los papás exageran en el castigo. Déjenme darles mi testimonio. Yo tenía 11 años, mi hermano Daniel 10, bueno, Elí salió, mi hermano Elí 8, 11, 10 y 8. Y engañamos a mi papá, le dijimos, vamos a ir a estudiar. Nos fuimos a nadar. A un deportivo, fíjense, 11 años. Mi hermano 10 y Elí 8. Y cuando llegamos, y como la alberca le pusieron cloro y nos encantaba abrir los ojos, pues cuando llegamos, pues se nos notó. Y mi papá inmediatamente, a ver, vengan, ¿por qué se fueron? A ver, déjenos explicarles. No, ninguna explicación. A ti, David, te voy a dar 3. 3 porque tú eres el mayor y tú debiste de haber rechazado. A ti, Daniel, 2 porque eres el que sigue, y Elí 1. 3, 2, 1. Entonces, hermanos, sean justos en el castigo, no lo exageren, sean justos. Muchas veces a las hermanas, cuando un hijo o una hija comete alguna situación, algo, lo primero que encuentran, el cable de la plancha. Digo, no sé, hermanas, ustedes saben mejor que yo. A veces el cable de la plancha o ganchos, no usen eso para castigarlos. O a veces están acomodando la ropa a las hermanas en su gancho y con eso mismo. Entonces, cuiden no castigarlos de manera fuerte. O un palo grueso, a veces usamos palos gruesos para disciplinar a los hijos. Hermana Patti, tiene por ahí la muestra por favor una vara. Sí, la muestra por favor, para que vean. Miren, ahí hay varios. Para los que quieran después del culto, acérquense con la hermana. Miren, mi hija tiene como 2 meses que compró una vara. Y ya mi nieta ya la estrenó. Y en cuanto ve que le pide algo y no lo hace y sabe que va por la vara, no, sí, inmediatamente. Y tiene un texto y es bíblico. La vara y la corrección dan, y sí dan sabiduría. Sí dan. Bien, usen el cinto. Si la tablita o el cinto. El cinto no deja marcas, no deja huellas, no deja alguna protuberancia, no deja algún verdugón. Es más, no causa traumas. No causa traumas. Usen el cinto. No lo hagan cuando estén airados. No lo hagan cuando estén enojados, sumamente enojados, porque van a exagerar en el castigo. En vez de que el niño o la niña requiera 1 o 2, le van a dar 4 o 5. No lo hagan cuando estén exagerados. Ya que se les baje el enojo, la molestia, entonces sí. Y ahora en la actualidad, los hijos ya pueden demandar a los padres. ¿Sí saben esto? Cuando son disciplinados, cuando son castigados. Bueno, eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dicen las autoridades. Los cristianos nos vamos a basar en lo que dice Dios, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijos, niños, adolescentes, jóvenes que están aquí, si ustedes no han sido del todo obedientes o no han honrado del todo a sus padres, están a tiempo para hacerlo. Están a tiempo para corregir. Padres, también me dijo a ustedes, si no llevan una buena relación con sus hijos,
por la situación que sea. Yo digo unos ejemplos, hay más, pero si no llevan una relación con ellos están a tiempo para corregir el rumbo, para corregir la situación. En un hogar cristiano, los hijos deben obedecer a sus padres. En un hogar cristiano, los hijos deben honrar a sus padres. En un hogar cristiano, los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Que Dios los bendiga.